y alumnas de quinto año, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A ver, ya el trabajar con alumnos de quinto ya es otra cosa, pues. ¿Por qué? Porque ya son alumnos ya de una cultura más desarrollada que los chicos de primero y segundo año. Se supone de que ustedes se están alimentando y realimentando o retroalimentando. Se están preparando hoy para el mañana. Se están preparando hoy para ingresar a la universidad. Ya sabrán ustedes a dónde ya van a ir, qué profesión van a abrazar. Eso ya lo tienen que saber. Ustedes ya ahorita ya no pueden estar pensando en eso, porque ya lo pensaron cuando han estado en primero, segundo, secundaria, tercero máximo. Y por eso yo les decía, elaboren su proyecto de vida. Por supuesto. Muy bien, hay muchos alumnos de quinto año que no están cumpliendo en forma regular con subir los trabajos. Muy bien, los felicito a esos chicos. Ya son quinto año, pues ya. En quinto año ya no puede estar diciendo ya hoy estudia, hoy trabaja, hoy ponte al día. No, pues, sí ha tenido todo inicial, todo primaria y secundaria. Ya pues, ya están ustedes preparados para llegar a la universidad. Lleguen ustedes con una cultura, no solamente estudien los cursos o las áreas, sino hay que leer, hay que alimentar la mente, cultura general. Hay que leer los diarios, las revistas, hay que ingresar al campo, digamos, del conocimiento profundo. Y cuando hablo de esto, me acuerdo siempre de los filósofos, y cómo nace la filosofía del asombro, de la admiración que tuvieron los hombres griegos, los griegos, acerca del mundo natural y sobrenatural, del asombro. Bien, volteamos la página y nos vamos a la globalización e identidades. Varias veces yo recuerdo que hemos definido nosotros lo que es la globalización. La globalización en la actualidad está alcanzando su época de desarrollo, su época de apogeo, gracias a las famosas TIC y a los diferentes medios de comunicación. Seguramente muchos profesionales no están de acuerdo con la globalización y algunos otros sí están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo con la globalización? Porque la distribución dice que no es justa, no llegan hacia los más débiles. Se defienden o se protegen entre los más fuertes. No sé. Pero vamos a definir lo que es la globalización. Es un proceso que se inició a fines del siglo XX, 1950, 1960, a fines del siglo XX, ¿no? 1995, 96, y que se caracterizó por la influencia de varios ámbitos. Se caracterizó la globalización por la influencia de varios ámbitos, de varios campos de la actividad humana, como por ejemplo, desde el punto de vista económico, la globalización. ¿Acaso la economía no se está difundiendo a nivel universal? Se está difundiendo, pues. Pero gracias a qué se difunde, a la tecnología, pues.
a los diferentes medios de comunicación, pues por eso nosotros estamos enterados de lo que ocurre actualmente a nivel universal con esta pandemia. Estamos informados, tenemos conocimiento, la tecnología está al día. Por la influencia de la política, en un país donde la política marcha y se desarrolla en forma normal, la globalización también sigue avanzando. Esta cuestión de las actividades económicas siguen avanzando por la cultura, que viene a ser toda creación espiritual que realiza el hombre. Y cuando hablo de cultura se me viene a la mente la civilización. Y alguien dijo, no hay cultura sin civilización y no hay civilización sin cultura. Alguien dijo, y la identidad es el sello característico de una persona, de un grupo de personas, de una institución, de un país, de un estado, de una nación. Ese país se identifica por esto, por sus costumbres, sus tradiciones. México y Perú. Hay una especie de identidades entre estos dos países en cuanto se refiere a las etnias, costumbres y tradiciones. Y yo les digo esto porque un amigo profesor agarró, cesó en el colegio donde yo trabajaba, en Paramonga, y se va a México. Y un día me llama por teléfono y yo le pregunto, ¿dónde estás? Y él me responde y me dice que estoy en México. No te creo. ¿Y te acostumbras? Profesor, estoy en México. Y estando en México, no extraño absolutamente a las costumbres y tradiciones del Perú, porque son similares. No te creo. Sí, son similares. Estás en México como si estuvieras en el Perú. Estás en el Perú como si estuvieras en México. Son identidades, características. Ventajas y riesgos de la aldea global. Aldea global. La democratización de la información. Ventajas y riesgos de la aldea global. Una de las ventajas es la democratización de la información de una aldea. Viene a ser un pueblito pequeño donde se originan muchas cosas, aspectos de carácter costumbrista, de tradiciones, de etnias, de repente de acciones, digamos, costumbres de ese pueblo. Dice la democratización de la información, es decir, la democracia se informa haciendo uso de la democracia. Y no solamente informar a través de la democracia lo positivo, sino también pues la parte negativa, las debilidades, no solamente las fortalezas, sino también las debilidades. La centralización de la comunicación, las famosas TIC, las famosas comunicaciones, y la constitución de una cultura global. Constitución de una cultura global. La constitución de una aldea global ha planteado los siguientes desafíos. La constitución de una aldea global ha planteado
los siguientes desafíos. Disminuir la brecha tecnológica existente entre los países desarrollados, que son los principales centros de innovación y difusión tecnológica del mundo, y los países en diversos desarrollos. ¿Qué significa esto? Que los países desarrollados están acaparando toda esta situación por el hecho de tener un poder económico. Tienen todo lo relacionado al uso y manejo de la tecnología, mientras que los países en vías de desarrollo, como Chile, como Brasil, están por ahí en camino, pero hay países como el caso peruano, el caso ecuatoriano, en donde la tecnología llega después de algún tiempo. Por eso dice aquí, disminuir la brecha tecnológica existente entre los países desarrollados, que son los principales centros de innovación y difusión tecnológica en el mundo, y los países en vía de desarrollo. Claro, hay que disminuir esa tremenda importancia, esa hándicap, esa ventaja que se le está dando a los países desarrollados. Y hay que prestarle mayor importancia a los países subdesarrollados o países tercermundistas o países en vías de desarrollo. Estados Unidos, Japón, Inglaterra, manejan toda la tecnología, acaparan toda la tecnología. Y los países sudamericanos, en el caso de este continente. 2. Evitar la dependencia excesiva de los sistemas informáticos interconectados para el funcionamiento de la vida cotidiana. Dependencia excesiva, mucho. Estamos almorzando en casa o en un restaurante. ¿Qué hacemos? Cada uno de ellos está con su celular, conversando, parlando, charlando, y el diálogo entre los asistentes no se da porque cada uno está con su celular. Y eso ocurre en todo sitio. Entonces, hay que evitar la dependencia excesiva de ese sistema de información. Hay que evitar la dependencia, mucha dependencia, dependemos mucho de esos medios, esa tecnología. Una criatura está ahí que fastidia, que incomoda, y la madre, ¿qué dice? Toma el celular, y la criatura recibe y empieza al uso y manejo de ese aparato. ¿Ya ven? O se encuentra conversando, nosotros los maestros estamos conversando y por ahí alguien sigue con el celular. Sigue con el celular. Y decimos a nuestros alumnos, guarden el celular. Y yo, ¿por qué no lo guardo? Te voy a desaprobar. No me estás haciendo caso. Y yo, ¿por qué no hago caso también? ¿Y por qué no actúo dando el ejemplo? Eso se da, pues. Dice entonces, evitar la dependencia, no depender en forma excesiva de los sistemas informáticos interconectados para el funcionamiento de la vida cotidiana. Y promover un sistema normativo que regule el uso de los TIC para evitar que se cometan actos delictivos. Promover un sistema normativo que regule el uso de las TIC para evitar que se cometan actos delictivos.
son actos delictivos, los delincuentes se reúnen, ellos planifican también el uso de las TIC para fregar, desde las cárceles planifican. Entonces, se tiene que elaborar pues normas a fin de que no ocurran estas situaciones. Una de las consecuencias de la globalización es la desterritorialización de la economía. Desterritorialización de la economía. Vamos a desterritorialización de la economía gracias a las TIC, una de las consecuencias de la globalización. ¿Qué vienen a hacer las TIC? Son la tecnología informática de comunicaciones, eso lo hemos hablado nosotros, y la globalización gracias a las famosas TIC son los que se están alcanzando su máximo desarrollo, máximo esplendor, máximo desarrollo, gracias a las TIC, a los medios de comunicación. Ya está fuera de nuestros territorios, ya está a nivel universal, ya está a nivel universal, a nivel mundial. Antes tan solamente pues era dentro del territorio. Ahora hay una desterritorialización de la economía gracias a las TIC. Por eso yo le decía a los alumnos y a las alumnas, a algunos de ellos, ese jean que tienes tú puesto, que está agujereado, gracias a las TIC y a la globalización, también lo tienen en Inglaterra, también lo tienen en Estados Unidos, también lo tienen en Rusia, en Alemania, también lo tienen en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. A los medios de comunicación, al transporte y proceso de producción de un mismo artículo o servicios. Gracias a la globalización. A los medios de comunicación, la globalización se ha ido desarrollando. Al transporte para llevar los productos que estamos fabricando en un país A. Proceso de producción de un mismo artículo o servicios. Hay países que agarran y tan solamente tienen que producir tal cosa. Hay otros países que tan solamente tienen que prestar servicios. Gracias a estos medios, una de las consecuencias de la globalización viene a ser eso. Y la globalización ha crecido y seguirá creciendo por las famosas TIC, por los diferentes medios de comunicación, por el transporte aéreo, terrestre, marítimo, por el proceso de producción de un mismo artículo o servicios. Otro punto, la pérdida del poder político de los estados. La globalización, pérdida del poder político de los estados. Los estados se encuentran cada vez más condicionados por la situación económica internacional. Claro, pues, los estados se encuentran más condicionados por la situación económica internacional. La cultura global. En general, la cultura global convive con las culturas locales e incluso puede revitalizarlas. La cultura global. Ya con el tiempo la cultura de un país se va a ir de repente
a introducir dentro de esta cultura de la globalización. O si no es así, esta cultura de la época pre-inca, de la época inca, de la época del virreinato, si no lo defendemos nosotros, va a ir desapareciendo, porque la globalización no lo va a ir teniendo en cuenta esta situación. Por eso tenemos que mantener nuestra cultura, tenemos que mantener nuestras tradiciones, tenemos que mantener nuestras costumbres. En general, la cultura global convive con las culturas locales, hacer que conviva, porque si no hacemos nada, nuestra cultura va a desaparecer. Hay que hacer que conviva con la cultura general, con la cultura global. La integración mundial. Procesos. La internacionalización. La internacionalización es la ampliación geográfica de las actividades culturales y económicas de un pueblo o estado. Internacionalización es la ampliación geográfica de las actividades culturales y económicas de un pueblo o estado. A eso se refiere la integración mundial. La economía se está integrando a nivel mundial, pero toda esta situación se está ocurriendo porque los diferentes medios de comunicación se están dando, está alcanzando un gran desarrollo. La transnacionalización de la economía, por ejemplo, la transnacionalización, no solamente la economía pues, de un país sino entre los continentes a nivel mundial, hay una especie de transnacionalización. Se da cuando las grandes empresas de los países desarrollados instalaron filiales en diferentes lugares del mundo y se convierten en un multinacional. Hay empresas que están ubicados en los diferentes lugares del mundo. Hay una especie de transnacionalización sin ir muy lejos aquí en el Perú. ¿Acaso no tenemos cualquier cantidad de empresas chilenas? Lo tenemos. Y así a nivel mundial lo que está ocurriendo. Transnacionalización entre los diversos países del mundo del sistema económico. Por eso estas grandes empresas se instalan en los diferentes países a nivel mundial y allí van a empezar a un crecimiento, a un desarrollo y a un florecimiento. Así es que, mis queridos alumnos, ya tenemos conocimiento sobre esta situación de la globalización e identidades. Ya yo les he dicho, no todo el mundo ni todas las empresas están de acuerdo con la globalización, pero sí la mayoría, el 80% con la globalización. Y los que no están de acuerdo con la globalización es porque existe, según ellos, una especie de desigualdad social y económica. Habría que investigar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la globalización. Las ventajas para los países desarrollados y las desventajas para los países subdesarrollados, porque los países desarrollados van a tener que aprovechar sus recursos naturales, su materia prima de los países chicos para transformarlos y luego comercializarlos
Inclusive llegan a los mismos mercados de los países chicos que han aprovechado sus recursos naturales, su materia prima. Y la distribución de los productos es en forma desigual. Eso está escrito. Actividades. ¿Qué entiendes por patrimonio? ¿Qué entiendes por patrimonio? ¿Qué cosa viene a ser el patrimonio? ¿Conoces personas de otros países? ¿Tú conoces a personas de otros países? ¿Conoces a algún chileno? ¿Conoces a algún ecuatoriano? ¿Conoces a algún americano o norteamericano? ¿Conoces a algún español? Sí. ¿Qué medios utilizas para interactuar con ellos? ¿Qué medios utilizas para interactuar con esos habitantes de otros países que conoces? ¿Ya ves? Son dos preguntas fáciles. ¿Qué entiendes por patrimonio? ¿Y conoces personas de otros países? Sí, conozco. ¿Qué medios utilizas para interactuar con ellos? ¿Qué medios utilizas para conversar, para dialogar, para charlar, para dialogar con esas personas? Desarrollo. ¿Listo?